Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al libro de Esdras. Un libro fascinante. Un libro fascinante que nos va a ayudar el día de hoy a entender muchos principios a seguir para la enseñanza de hoy, que ha sido titulada como un solo hombre. Di conmigo, como un solo hombre. Una vez más, ¿cómo se llama? Uy, bien parejitos. 1, 2, 3. Un solo hombre. Como un solo hombre. 1, 2, 3. Como un solo hombre. Como un solo hombre. Y dice así la palabra del Señor en Esdras, capítulo 1. ¿Ya están ahí? Es un libro que, pues francamente, no se predica mucho de él. En realidad se habla muchísimo más de Nehemías. Pero no pudo haber un Nehemías sin un Esdras. Y no pudo haber un Esdras sin un Zorobabel, ¿verdad? Y así podríamos seguir la secuencia hacia atrás de todos aquellos hombres de la fe, líderes del pueblo de Israel, que hoy nos pueden dejar una enseñanza para nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Así es de que dice así Esdras capítulo 1 en adelante. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Escucha esto, por favor. No sé si tú habías puesto atención a este libro y a este pasaje y a estos versículos en particular, porque me pareció impactante como dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Pero si tú y yo sabemos, él era un rey pagano. No era un rey que adorara a Dios. ¿Vale? Y mira qué escribe él. Dice aquí que no solo lo dijo de palabra, sino que lo dejó por escrito. Verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar. Padre amado, que tu bendita palabra el día de hoy nos anime y nos confronte, pero que sobre todo, Señor, nos impulse, despierte en nosotros el deseo, Señor, de edificarte casa, de tener un mismo corazón, de tener una misma mente, Señor, de tener un mismo propósito, un mismo objetivo, Señor. Que seamos como un solo hombre, es nuestra oración el día de hoy. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que seamos tu cuerpo, en donde Cristo, nuestro Señor y Salvador, es la cabeza, a quien amamos sin haberle visto, a quien seguimos y obedecemos por convicción, y a quien nos hemos sometido como esclavos por amor. Señor, hoy te pedimos esto, y que tu bendita palabra nos transforme, nos fortalezca y nos anime el día
de hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo y no yo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo pasaje. Y en contexto, yo no sé si tú sabes, pero cuando el pueblo de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, fueron capturadas por el reino asirio, prácticamente esas 10 tribus quedaron borradas. No hay más rastro de ellas. Después del reino asirio viene el reino de Babilonia, rey Nabucodonosor, cuando después el reino de Judá es capturado, seguido después, unos años después. Y el reino de Judá va cautivo también allá, y después de Asiria y después de Babilonia viene un tercer reino, que es el reino de Persia, y es allí en donde estamos. Ya pasó muchos años de la deportación, ya pasó muchos años en cautiverio, no hay rastro de las 10 tribus del reino de Israel del norte, solamente hay rastro de lo que queda del reino del sur, las 2 tribus y media, el reino de Judá. Y ahí, en medio de la nada, en medio de el olvido, pareciera ser, Dios despierta el corazón de Ciro, rey de Persia. Yo no sé si eso ya de entrada te impacta y te hace saber que algo grande va a pasar, algo espectacular va a pasar. Imagínate haber vivido en esa época, haber sido del pueblo de Israel y presenciar eso, ha de haber sido maravilloso. Y el tema de hoy que vamos a hablar, que tiene que ver con ser un solo hombre, por supuesto que vamos a hablar de unidad. Por supuesto que vamos a hablar de tener un corazón, un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo pensar. Por supuesto que sí, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero esta frase, como un solo hombre, se utiliza varias veces en este libro. Y yo no sé si tú sabías, pero el libro de Esdras y el libro de Nehemías no son considerados en la tradición judía 2 libros. Es un solo libro. ¿Sale? Para que tú en tu mente eso lo tengas claro. En nuestra Biblia actual, contemporánea, lo han separado en 2, Esdras y Nehemías, pero no está separado. Uno es la continuación del otro. ¿Sale? ¿Eso está claro? Entonces Dios levanta una obra primero por medio, en el primer regreso de la cautividad. Los primeros que regresan son liderados por Zorobabel. Número 2, y es donde estamos, sale otra comisión con mucho menos personas, pero no menos importantes, liderados por Esdras. ¿Ok? Y esto es importante porque Esdras era de la tribu de Aarón. Su linaje viene de Aarón directamente. Y eso es impactante porque resulta que entonces Esdras tenía derecho a ser sacerdote, al sacerdocio. Y Dios lo usó de una manera sorprendente. Así es que vamos a estar viendo algunos puntos respecto a cómo ser un solo hombre, basándonos en la historia de Esdras. Amén. ¿Están listos para empezar? Lo primero que quiero enfatizar es cómo el Señor despierta a personas. Y eso es importante. Porque si el Señor es capaz de despertar el corazón de un rey pagano y escribir lo que escribió, yo no sé si tú dimensionas, pero dice: Jehová me ha hecho rey de todos los reinos. Quiere decir que él estaba reconociendo que hay un Dios soberano, que hay un Dios cuya autoridad es máxima, cuya autoridad es superior. Y qué impactante que Ciro, siendo el rey que era, sin conocimiento de Dios, fue capaz de reconocer que aún su autoridad venía y provenía de Dios. ¿Y eso a qué lo impulsó cuando su corazón se despertó? Lo impulsó a querer hacer la voluntad de Dios, a quererlo honrar. Por eso él escribe: Dios me ha mandado que le edifique una casa. ¿Cómo crees? ¿Cómo es que Ciro se le movió en su corazón edificarle una casa al Señor? Ahora, en el final del pasaje que leímos, específicamente en el verso 5, vamos a leer. Pon atención allí. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, lee conmigo, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová
la cual está en Jerusalén. No solo Dios despierta el corazón de Ciro, Dios despierta el corazón de los líderes de las casas paternas. Y amado hermano, especialmente los varones, quiero decirte que el Señor está muy interesado en despertar el corazón del varón, porque Él sabe que si Él cautiva el corazón de un varón, puede cautivar el corazón de toda la familia. Tú sabes que en nuestra sociedad mexicana, desafortunadamente, hay una falta de hombría. Hoy en día estamos padeciendo como país, como nación, y me atrevo a decirlo a nivel mundial, hay una crisis, hermano, en la sociedad, hay una crisis en la humanidad, y eso lo está generando la falta de hombría, la falta de liderazgo varonil. Nos corresponde a nosotros, y no porque las mujercitas no sean capaces, son capaces que han salido adelante sin el varón. Qué pena y qué panorama tan triste. Pero quiero decirte, hermano varón, que Dios despierta y ha despertado tu corazón y te ha estado tocando a tu puerta, diciéndote: basta ya, levántate, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, como lo dice Efesios. Y el Señor está interesado en que tú te levantes, para que tu esposa se levante, para que tus hijos se levanten, y para que Él levante una generación santa y apartada para Él. Tú y yo no vamos a ser capaces, hermano varón, de ser como un solo hombre si tu corazón no es despertado, si tu corazón no sale del letargo. Y este primer punto tiene que ver con eso. Dios despierta el corazón para ser como un solo hombre. Dios nos está llamando a ser uno aquí en esta iglesia, y tú eres parte de ese uno. Voltea a ver a tu hermano y dile: tú eres parte de esta iglesia y somos llamados a ser uno. Dios quiere que seamos uno. Ahora, solo te voy a dar un ejemplo. Ayer fue algo maravilloso, fue algo hermosísimo poder ver aquí reunidos a tantas personas con tantos corazones dispuestos a ayudar, dispuestos a servir en este lugar de reunión. El que Él haya despertado nuestro corazón para venir a ayudar a limpiar, a pintar, a resanar, a raspar. Escúchame, eso es un pequeño ejemplo de el despertar espiritual que puede haber en nuestra congregación para combatir juntos por la fe del Evangelio. No queremos nada más que nuestro corazón se despierte para venir a ayudar y pintar unas paredes, resanar unos muros, reparar cosas que no están funcionando bien. Queremos que el Señor despierte nuestro corazón para que podamos ir allá afuera y resanar vidas. Ese es el objetivo del Señor. Qué bonito que se pudo hacer, y qué bonito que se va a poder hacer al rato si Dios despierta tu corazón a quedarte y ayudar para tu iglesia local. Eso va a ser maravilloso, pero eso es solo un pequeño ejemplo de lo que Dios puede hacer. Y para esto el Señor va a trabajar en nuestros corazones la unidad. Di conmigo: unidad. Romanos 15:5, quiero que veamos allí. Ponle una marca ahí en Esdras para que no lo pierdas, porque vamos a estar volviendo. Pero en Romanos 15:5 quiero que veas qué tremendo ese versículo, porque lo que estamos queriendo hacer es despertar el corazón precisamente para combatir juntos por la fe del Evangelio. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya están ahí? Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir. ¿En quién? ¿O según quién? Cristo Jesús. El hecho, hermano, de que tú y yo podamos llegar a tener un mismo sentir está basado o está centrado en Cristo Jesús. No vamos a poder llegar a un mismo sentir, nuestro corazón no va a despertarse si tú y yo no somos capaces de saber, de entender que la unidad se logra solamente por medio y a través de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 13:11, y tú sabes los problemones que hubo en Corinto,
precisamente por la falta de unidad y porque no había amor fraternal, no había mansedumbre, no había humildad entre los hermanos, y tú sabes todo lo que ellos batallaron, ¿verdad? Pero mira, después de una y después de dos cartas, el resultado que hay en esa iglesia, porque habiendo división y disensión, después hay restauración. Y por eso el apóstol Pablo dice consuelo de amor, porque que haya unidad, hermano, consuela nuestros corazones. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened ¿qué? Gozo. Y luego dice: perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ese perfeccionamiento, ese consuelo, esa paz se debe experimentar como uno solo, en unidad dentro de nuestra iglesia. Y Dios está despertando nuestro corazón para que eso suceda. También lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 8. Vamos allí. Al cierre de su carta, Pedro está cerrando, está diciendo finalmente, si tú ya estás ahí, primera de Pedro 3:8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo es ese sentir? Dice: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ¿y qué más? Amigables. Qué hermoso llamado a la unidad. Imagina el pueblo de Israel en la época de Esdras, sumido en la calamidad. Si tú y yo fuéramos un pueblo oprimido, ¿cómo estaría nuestro corazón? Medita por un momento, ¿cómo estaría tu corazón? El de tu esposa, el de tus hijos. Francamente, estaríamos amargados, estaríamos desconsolados, no tendríamos esperanza, viviríamos ya bajo resignación. Pero qué impacto que Dios despierte el corazón y dice: van a tener la oportunidad de regresar a su tierra y reedificar la casa de Dios. ¿Sabes lo que eso significaba? Tenía que haber un gozo profundo en el corazón, y para eso se iba a necesitar desarrollar este sentir, que hubiera compasión, que dejáramos atrás la amargura, que dejáramos atrás la crítica, ¿verdad? Yo no sé cómo vivían ellos, tal vez pensando y diciendo: si nuestros padres no hubieran sido desobedientes, ¿no? Amargados. No, había que dejar atrás el pasado para extenderse a lo que está delante. Amarse, dice allí, fraternalmente, con un amor filial, con un amor de familia, porque eso estamos aprendiendo. Se supone que eso somos, más que una iglesia, ¿una qué? Una familia. Eso es amor fraternal. Misericordiosos, es decir, pasa por alto la ofensa. Hay que comprender que el otro hermano probablemente no está en la misma etapa de madurez que tú, o a lo mejor están en la misma, o a lo mejor tú eres más inmaduro que él. Pero de algo estoy seguro, de que nos damos cuenta del error del otro, eso siempre, ¿verdad? Y cuando eso sucede, cuando tú y yo nos damos cuenta del error del otro, debemos entenderlo así. Significa que Dios te está dando la capacidad de ver el error de otro para que extiendas misericordia hacia tu hermano. Por eso somos capaces de ver los errores de otros, y debemos renovar nuestra mente para extender ahora misericordia, así como el Señor la tuvo de nosotros y la sigue teniendo. Y por último dice: amigables, con un corazón abierto, con un corazón con brazos abiertos, dispuesto a recibir a cualquiera. Primera de Corintios 1:10 también nos anima a esto. El apóstol Pablo, en esa primera carta y al inicio, Pablo ya sabía, ya tenía el bosquejo en su mente de lo que estaba pasando en Corinto cuando escribió su primera carta. Apenas va a ir la primera reprensión, y si Pablo hubiera podido, él hubiera estado allí presente para poderlo hacer en persona. Pero no fue así, mandó una carta. Y dice allí el verso 10 del capítulo 1: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué?
unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué? Parecer. En una misma, ¿qué? Mente y parecer. Ya no nada más habla del sentir, ahora dice una misma mente y un mismo parecer. ¿Y sabes cómo se llama eso? Tener una misma mente y un mismo parecer. Perdón, un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Sabes qué es eso? Eso es unanimidad. Cuando tú y yo promovemos y procuramos la unidad de manera natural, entonces viene la unanimidad. Y eso es lo segundo que el Señor quiere promover cuando Él despierta nuestro corazón. No solo la unidad, sino también la unanimidad. No es lo mismo la unidad y la unanimidad. ¿Okay? Filipenses 1:27 habla de la unanimidad. Vamos a leerlo. Ya vimos la unidad, ahora la unanimidad. Dice así, Filipenses 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿cómo? Firmes en ¿qué? En un mismo espíritu. ¿Sí están allí? ¿Ya abrieron su Biblia? ¿Sí? Entonces, ayúdenme participando. Que yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y luego mira qué hermosa frase. Combatiendo unánimes, ¿por qué cosa? Por la fe del Evangelio. El Señor despertó el corazón del pueblo estando cautivo en Persia, ¿verdad? En ese reino bajo el poderío y el señorío de Ciro de Persia, despertó sus corazones para regresar a su ciudad de origen y reconstruir el templo. Dios a ti y a mí nos ha llamado en medio de esta generación perversa, pagana. Nos sacó de la luz y de las tinieblas y nos está llamando a la unidad y a la unanimidad para que tú y yo combatamos por la fe del Evangelio. No nos va a tocar reconstruir un templo porque no somos judíos. Pero lo que está sucediendo en las iglesias locales a lo largo de nuestra nación es que estamos edificando y construyendo una casa espiritual para el Señor, en donde se pueda promover la fe del Evangelio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Unánime, ¿qué significa? De una misma alma. Un ánima o un ánimo también. Es decir, todo aquello que internamente te impulsa, debemos estar en unidad. Unánimes, de una misma alma, de un mismo corazón. Y sabes, es el Espíritu Santo el único que puede lograr ese impulso poderoso en nuestra vida. Por eso dice que Dios despertó a Ciro y Dios despertó a los príncipes del pueblo. Así es de que Dios puede despertar tu corazón, varón. Dios puede despertar nuestros corazones, varones. ¿Para qué? Para que haya un impulso poderoso y que combatamos y luchemos hombro a hombro, unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vamos a hacerlo. Al final, ve preparando tu corazón a lo largo de esta prédica. Ve absorbiendo la enseñanza para que al final tú vas a tener la oportunidad de tomar una decisión y de decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Si en este tiempo, estos minutos de prédica, el Señor encienda tu corazón, no hagas caso omiso de ese llamado. Deja que el Señor lo encienda, porque al final, como varones, no digo que las hermanas no, claro, aquí van a estar también clamando junto con nosotros, pero los varones le vamos a pedir, le vamos a rogar al Señor: enciende nuestro corazón, impúlsanos a combatir por la fe del Evangelio. Vamos a regresar a Esdras y a continuar. Después del capítulo 1, resulta que Ciro provee y da todo lo necesario, tanto por palabra, por escrito, por decreto. Ciro permite
que todo el pueblo de Israel que regresa reciba apoyo. Apoyo de oro, plata, ganado y ofrendas voluntarias. ¡Qué impacto! Y sabes, cuando el Señor enciende el corazón de una iglesia y su Espíritu Santo se empieza a mover poderosamente en los corazones para luchar por la fe del Evangelio, ¿qué crees que hace el Señor? ¿Qué crees que hace? Provee todo lo necesario para que su palabra y el mensaje de su Evangelio corra. Así es de que no te preocupes, el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos como iglesia local para cumplir el llamado y la gran comisión que nos ha dado. Amén. Esdras 2, a partir del verso 64. Pon atención, fíjate qué dice allí. Ya después de que regresaron, todo lo que leemos en los capítulos y versículos anteriores es la lista de las personas que regresaron. Pero aquí escucha, verso 64. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360. Dios despertó el corazón de 42,360 personas. ¡Qué impactante! Sería una pena que entre los 40 que ahorita están presentes, solo 3 del corazón se despertara. Te puedo asegurar, no sé cuántos eran los que vivían ya en cautiverio, ya después de tantos años, pero no fueron todos. No fueron todos. Pero de todos de quienes se despertó el corazón, está su nombre registrado allí. Está registrado su nombre en este libro precioso. Dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. O sea que en total, ¿como cuántos eran? 50,000 personas. 50,000 personas despiertas con el impulso del Señor, listos para regresar a su tierra natal y empezar a reconstruir el templo. ¿Tú crees que era suficiente? Sí, y sobraba. Por supuesto que sí. Si tú lees a detalle todo el libro de Esdras y Nehemías, te va a impactar lo que sucede en esa historia. Es impresionante. Fíjate qué más, verso 66. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ¿qué? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y eso nos lleva a lo segundo, amado hermano. Para ser como un solo hombre, debemos dar como un solo hombre. ¿Y qué significa dar como un solo hombre? No que todos demos lo mismo, porque no todos podemos dar lo mismo. Pero todos podemos dar con el mismo corazón. Y no importa la cantidad, ¿verdad? Porque aquí que dice que cada uno dio según sus fuerzas. Eso significa según sus posibilidades, según sus capacidades. Pero todos y cada uno de ellos dio. Y no nada más ahorita lo vamos a aprender. Nos referimos a aspecto material. En este momento así fue. Sí, claro, trajeron ofrendas voluntarias. Pero ¿qué crees que tuvieron que dar después? No nada más ofrenda, sus fuerzas. ¿Cuántos ayer se cansaron de pintar, de resanar? ¿Verdad que sí? Y dimos según nuestras fuerzas, nuestro tiempo y lo que podíamos. Y estuvo maravilloso. Ahorita todavía no se ve porque este muro está complicado de la humedad, ¿verdad? Va a tardar en que quede. Pero no sé si notaron, todo lo demás quedó impecable. Y quedó maravilloso porque ahora vamos a tener más espacios y más adecuados para la enseñanza de la palabra, no solo de niños, adolescentes,
jóvenes, sino de adultos también. Y eso es hermoso. Y no solo dieron de su esfuerzo, dieron de su tiempo también. Ayer podríamos todos habernos ido a pasear y disfrutar nuestro sábado. Y hoy podríamos irnos a pasear y disfrutar, pero si el Señor lo dispone en tu corazón, que tú te quedes, también va a ser maravilloso. Dar como un solo hombre, hermanos, también requiere unidad. No te preocupes por si el otro da o no da. Probablemente ahorita, según sus fuerzas, no puede dar, pero puede dar de otra manera. Y eso es aceptable para el Señor. Porque la unidad, al dar, nos da también un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo parecer. ¿Y sabes por qué el Señor despierta no solo el impulso de regresar, sino el impulso de dar? Porque Dios quiere quitar toda barrera en nuestro corazón de egoísmo que nos impida dar. Ser de un solo hombre requiere que moramos a nuestro egoísmo. Que no estemos viendo lo que hace el hermano de la derecha, ni que estemos viendo lo que hace el hermano de la izquierda. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué dice ese versículo cuando ofrendamos monetariamente? Que no vea tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Eso puede aplicar para el cuerpo de Cristo. Porque a lo mejor tú eres mano derecha y otro hermano es mano izquierda. Eso quiere decir, tú, mano derecha, no estés viendo lo que hace el otro hermano, que es mano izquierda. Porque además tienen capacidades diferentes, ¿sí sabías? ¿Cuántos son diestros? Mano derecha. Creo que nada más tenemos 2 zurdos, ¿verdad? Alex y Keila, ¿verdad? ¿Sí? ¿O alguien más? Mateo, 3. ¿Tú también, Iván? 4 zurdos, son pocos. Pero no sé si se dan cuenta, los que somos diestros, parece ser que la izquierda es inútil. Si tú te hicieras consciente de todo lo que tu mano izquierda hace, te quedarías sorprendido. De todo lo que tu mano izquierda hace y que tu mano derecha es torpe para hacer. Y viceversa, si tú eres zurdo, lo que tu mano derecha podría hacer. Porque no estamos conscientes. Porque a veces le damos más importancia a nuestra mano derecha porque es con la que escribimos, con la que nos llevamos la comida a la boca. Mujeres, tal vez es con la que se maquillan, ¿no? A lo mejor la izquierda hace otra labor y tú te sorprendes de lo que puede hacer el otro miembro. Pero no podemos tener corazón egoísta, ni motivaciones egoístas, ni estar pensando solo en mí. Quiero decirte algo, cuando tú miras al otro y tú menosprecias al otro, criticas al otro, o hay egoísmo en tu corazón por el otro, ¿verdad? En realidad lo que está pasando es que tú te estás ensalzando, te estás poniendo en una posición superior al otro. Y por eso se llama egoísmo. Aunque te fijas en los demás, en realidad estás pensando solo en ti. Estás diciendo, ¿por qué la gente no lo hace como yo? ¿Por qué la gente no piensa como yo? ¿Por qué la gente no ofrenda como yo? ¿Por qué la gente no trabaja como yo? Mira, tú eres tú y solamente tú. Y bendice al Señor por ello y deja que Dios te use a ti, ¿vale? Pero no estés pensando en lo que otros hacen, ni mucho menos comparándote con lo que otros pueden hacer o pueden llegar a dar. Cuando el Señor quita esa barrera de egoísmo, Él nos va a dar un corazón sensible. Entonces, porque ya no vas a estar pensando en ti, ya no voy a estar pensando en mí, ya no vamos a ser creyentes egoístas. Ahora nuestro enfoque va a ser en otros. Vamos a poder tener el corazón sensible a las necesidades físicas, número 1, a las necesidades emocionales, número 2, y vamos a poder estar sensibles a las necesidades espirituales, número 3, porque a eso nos ha llamado el Señor. Él nos ha hecho generosos, solo que todavía no lo has descubierto. Estás aprendiendo a descubrir que Dios te dio una nueva naturaleza generosa y que sí eres capaz de dar. Solo hay que hacer a un lado el egoísmo. Pero sí se puede. Puedes dejar de pensar en ti. Puedes dejar de pensar solo en tus necesidades físicas, emocionales y espirituales, y ahora puedes enfocar tu mirada en otros. ¿Verdad que sí? Porque el Señor vive en nosotros
y porque Él nos está animando e impulsando y enseñando para lograrlo. Tú y yo podemos ser generosos ahora para dar, servir y ministrar a otros. Si enfocáramos nuestra atención en los creyentes de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 1, en específico del capítulo 1 al capítulo 5, ¿sabes qué sucede allí? Los primeros 5 capítulos hablan de todo lo que la iglesia tenía en común y cómo ellos estaban en perfecta unidad y había unanimidad. Hay muchos versículos del capítulo 1 al 5, muchos versículos que hablan de estar unánimes, y también habla lo que provoca estar unánimes. Algunos versículos que me encontré ahí, dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Y sabes cómo nos falta activar esta iglesia para que seamos unánimes en oración y en ruego? También dice que ellos, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿dónde estaban? En el aposento alto. Y ahí dice que estaban todos unánimes juntos. No nada más unánimes. Escúchame, hay una gran diferencia entre estar unánimes y estar unánimes juntos. Si ayer hubieran venido solo 3, yo no dudo que toda la iglesia tuviera un sentir unánime, ¿verdad? Y tal vez la mayoría hubiera dicho: pastor, discúlpame, no puedo ir, pero yo estoy en el mismo ánimo. Esta ocasión no puedo, pero estoy unánime. Ok, no hubiera causado lo mismo en nuestro corazón ayer haber visto a 3 que haber visto a más de 20 que hubo aquí. Yo no sé ustedes, pero mi corazón se alegró. ¿Te anima más que haya 20 trabajando a que haya 3? ¿Disfrutas más las tortitas de huevo habiendo 20 que habiendo 3? ¿Disfrutas más el pancito y el cafecito que hubo? ¿La coquita que se infiltró por allí? ¿Ah? ¿Las disfrutas más en 20 que en 3? Y estábamos todos gozosos y felices, disfrutando, no solo del trabajo arduo que se puso aquí, sino de la comunión unos con otros. Entonces, no es lo mismo estar unánimes a estar unánimes juntos. Entonces, procura quedarte a las comidas de mes, procura venir a las reuniones de mujeres, de varones, casas de estudio, procura estar. Es que no avisan y es todo improvisado. Procura estar. Egoísmo, hola, ¿te acuerdas? Hay que desecharlo. Procura estar. Es que ya tenía planes y que cambia tus planes. Nadie se va a morir si no celebras el cumpleaños el mero día. No pasa nada, ¿verdad? Mujercitas, no pasa nada si tu aniversario no lo celebras el mero día. No pasa nada. Se puede postergar 3 días, una semana. A nuestros hijos hasta un mes después les celebramos y no se mueren. Aquí están bien contentos. Y a veces no se les celebra. No pasa nada. Pero si tú y yo no estamos unánimes juntos, sí pasa algo. El corazón de los demás se puede venir abajo. El corazón de los demás se puede desmoronar, porque el Señor diseñó la iglesia para estar unánimes juntos. Di conmigo, juntos. Muy bien. Debemos ser generosos, hermanos, no solo entonces en lo material, sino que seamos tan sensibles que en cuanto yo mire una necesidad material, en cuanto yo mire una necesidad emocional y en cuanto yo mire una necesidad espiritual, yo esté inmediatamente allí, presto a sostener. ¿Qué pasa cuando tú ves que no sé si te ha pasado esa escena en donde alguien voltea uno de los vasos de la mesa vacío, el vaso está vacío, y siempre pasa que las mesas no están bien niveladas y el vaso empieza a rodar, y justo empieza a rodar en dirección al borde de la mesa, listo para caer, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes reaccionan así? Se quedan simplemente mirando diciendo: qué emoción, se va a romper el vaso, quiero ver. ¡Chas! Bien. ¿Cuántos actúan así? ¿No es un instinto natural el extender la mano y sostener el vaso? ¿Sí o no? Es natural. Bueno,
con nuestra nueva naturaleza, es de forma natural que tú y yo vamos a poder ver las necesidades de otros, evitando que se caigan, que tropiecen, que si algo les hace falta, de forma natural yo inmediatamente voy a extender mi mano y voy a estar allí para suplirles todo lo que ellos necesitan. Por eso dice que de forma espontánea el corazón de ellos brincó y dijo: yo quiero aportar para la casa de mi Dios. Y eso es importante, ¿sale? Así es de que siempre en donde estés y todos los que te rodeen, quiero que recuerdes, eres un dispensador de la gracia de Dios. Amén. ¿Qué tal cuando salieron esas máquinas de refrescos? Hoy ya no se usan, ¿verdad? Esas solo las sigo viendo en Estados Unidos, pero aquí en México es raro verlas ya, ¿no? Las máquinas de refresco en donde le echas la moneda, le picas el botón y se oye ¡pam! Y cae, ¿cierto? ¿Cuántos les hubiera gustado tener una máquina dispensadora de esas en su cuarto? ¿Cuántos soñaron con tener una máquina dispensadora como esas en su cuarto? En donde no tenías que echarle moneda, nada más ibas y en cuanto le tocabas, te saliera una lata de refresco. Creo que, si no todos, la mayoría. Tú y yo somos eso. Esas máquinas dispensadoras, así se llaman, porque dispensan refrescos. Tú y yo somos una máquina dispensadora de gracia. De manera que cualquiera que necesite refrescarse va a poder ir allí y recibir de parte de nosotros, ¿verdad?, la gracia del Señor. No eres tú, no soy yo, es el Señor a través de ti y por medio de ti. Y eso es parte de nuestra misión y nuestra visión. Amén. Esdras 3, capítulo 3, fíjate qué más sigue sucediendo en la historia. Dice el versículo 1. Fíjate, ya llegamos al punto en donde ya se restaura el altar y se restaura el culto. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo. ¿Cómo? Como un solo hombre. Otra vez vuelve a decir, qué hermoso. Se junta el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Lo tercero, porque ya vimos qué fue lo primero. Dios despierta el corazón para ser un solo hombre. Lo segundo, ¿qué fue? No, dar como un solo hombre. ¿No me están siguiendo? El 2 fue dar como un solo hombre. La unidad y la unanimidad entran en el punto 1. En el punto 2 es dar como un solo hombre. Y el punto 3, trabajar como un solo hombre. ¿Cómo es esto de trabajar? Miren, a veces cuando trabajamos para el Señor, queremos hacerlo a nuestra manera. Tengamos cuidado, porque debemos hacerlo como está escrito. Si tú y yo volvemos a leer el verso 2, ¿qué dice el verso 2? Dice: se levantaron Jesúa, los sacerdotes, Zorobabel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, escucha, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Tú y yo, amado hermano, cuando venimos a un trabajo en conjunto, en donde el Señor despierta nuestro corazón, en unidad, en unanimidad,
y nos empieza a despertar para dar también y ser como un solo hombre, ahora también tenemos que aprender a trabajar como un solo hombre. Cuando tú y yo aprendemos a trabajar como un solo hombre, los recursos de Dios se administran mejor. Los recursos de Dios se desperdician menos. Y eso va a impactar en nosotros, porque también nos vamos a cansar y agotar menos. Porque el Señor nos quiere enseñar a ser productivos, y para ello necesitamos ser muy bien organizados. Cuando tú y yo trabajamos, lo que nos da la pauta y la organización no es tu criterio ni mi criterio, es lo que la palabra de Dios dice. Hay tantos matrimonios que terminan en fracaso simple y sencillamente porque toda su vida se la pasan peleando por lo que uno cree y piensa y por lo que el otro cree y piensa, y no han sido capaces de llegar al punto de entender que su labor es trabajar en unidad, unánimes juntos, para hacer cumplir lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Si tú y yo fuéramos capaces de entender eso, jamás te pelearías con tu esposo y con tu esposa. Jamás, te lo puedo firmar. La mayoría de nuestros conflictos y problemas vienen porque ignoramos la ley de Dios y lo queremos hacer a nuestra manera. Mucho más cuando en el servicio a Dios nos ponemos a trabajar juntos y cada quien lo quiere hacer tal cual le parece. Y la palabra de Dios es muy clara al respecto. Hay un cómo se deben hacer las cosas. Y cuando el Señor empieza a poner orden y a establecer estructura, y el Señor empieza a delegar otras autoridades de servicio dentro de nuestra iglesia local, resulta que el Señor justamente utiliza a esos hombres y esas mujeres y los dota de sabiduría para poder tomar decisiones y para poder ser sabios y aprovechar mejor los recursos. Y el liderazgo, cuando da indicaciones, y el liderazgo cuando pide que se hagan las cosas de cierta manera, es porque el Señor ya les dio sabiduría. Es algo que ya oraron para que entonces el trabajo sea adecuado, sea provechoso y no se pierda nada de los recursos del Señor. Y tú y yo necesitamos trabajar justamente en esto. El verso 2 dice que cuando encontraron lo que se había escrito, porque ellos fueron a la ley de Moisés, y cuando ellos ven cómo es el altar, cómo se hace el holocausto, cómo se hace el sacrificio, todo estaba escrito ahí, detallado al pie de la letra. Entonces ya no hubo allí ninguna controversia, ya no tenía por qué haber diferencias de opinión, porque la ley de Moisés marcaba la pauta. Y en este tercer aspecto, tú y yo, para ser como un solo hombre, debemos ir siempre a la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Y por lo tanto, hermanos, ni las ideas ni las opiniones de otros deben interferir con nuestra decisión de obedecer a Dios y de hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando tú cedes 1 milímetro en hacerlo tantito a como tú crees u otro te dice y va en contra de la palabra, empieza el caos, empieza el problema, empieza el fracaso. No debemos hacer las cosas tampoco, hermanos, por oportunistas ni por convenencieros. Aquí vemos la actitud de estos hombres. Dice que ellos voluntariamente fueron a dar, pero no había otro interés más que el ver la casa de Dios edificada. ¿Por qué debemos hacer las cosas? Porque tememos al Señor, porque le amamos. Así es de que cuidado con esto también. Lo que las personas dicen o piensan no es lo importante. Las escrituras son importantes y son totalmente suficientes y contienen todas las instrucciones necesarias para guiarnos, para que tú y yo seamos fieles a Dios. Así es de que cuida eso, por favor. Pídele al Señor sabiduría, pidámosle al Señor sabiduría. También el verso 3 es importante recalcar que cuando se refiere al altar, ¿sabes qué representaría eso para nosotros? Para ellos era el altar. Y yo no sé si tú sabes la importancia del altar. Establecieron el altar, establecieron los sacrificios, pero escúchame, aún no había templo.
¿Por qué establecieron entonces el altar primero? ¿Qué representa el altar? Para nosotros los creyentes, ¿qué representaría el altar primero? No, espérame, yo no me puedo comprometer con Cristo hasta que no haya una iglesia, no esté bien un terreno, una construcción, el atrio, los salones de niños, o porque ahorita estamos en una casa y estamos pensando en que no se vea una casa improvisada. ¿Estás de acuerdo? Que se vean los espacios adecuados. Tenemos ya un cunero para niños, tenemos no uno, ya 2 salones para nuestros hijos. Vamos a tener un salón de usos múltiples para estudios bíblicos, profesionales, ¿verdad? Adecuado, que se vea bonito cuando tú entres y digas: ¡ay, qué emoción! Voy a estudiar la palabra del Señor aquí en este lugar tan hermoso. Sí, lo queremos hacer así, de profesional, de excelente para nuestro Dios. Pero ¿por qué el altar primero? Antes del templo, de todas las instalaciones. Hola, ¿sí están aquí? ¿Por qué el altar? ¿Qué representaría para ti y para mí? ¿Y cuál es la adoración al Señor? ¿Y cuál es la única manera de reactivar nuestra adoración al Señor? Por medio de Cristo. El altar representa la cruz. El altar representa la comunión que tenemos con Cristo, la salvación, el nuevo nacimiento. Era un pueblo alejado del Señor. Así como ellos estaban alejados y en cautiverio, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a las promesas. Y lo primero que el Señor hizo fue restaurar el altar en nuestra vida. Es lo primero que se tiene que hacer. Si tú y yo no restauramos el altar en nuestro corazón, ni siquiera el Señor va a recibir nuestro holocausto, nuestras ofrendas. No los va a aceptar. No le van a ser aceptables. Y hay muchas personas que ponen más énfasis en la construcción, en los medios, en el templo, más que en el altar. Uno no puede llegar al lugar santísimo si no pasa por el altar de bronce. ¿Sí sabías eso? Tiene que haber muerte primero. Tiene que ser derramado el cordero sin mancha y sin defecto, para que entonces el sacerdote pueda entrar, ya después de haber sido purificado, entrar al lugar santísimo y restaurar la comunión, o decir: sí, el Señor aceptó la ofrenda, somos perdonados. Así es de que el altar para nosotros representa la cruz del Calvario, donde Cristo fue ofrecido como holocausto y ofrenda por el pecado. Y eso nos acerca al Padre y nos permite tener comunión, nos permite tener amistad con Él. No ignoremos esta parte. Y a veces le damos prioridad también, no solo al templo, ¿verdad? Le damos prioridad también a nuestros propios asuntos. Podríamos menospreciar al Señor si no nos damos cuenta de esto. Yo no sé si tú sabías, pero Zacarías y Ageo profetizaron en este tiempo. En este tiempo de Esdras, los profetas que profetizaron fueron Zacarías y Ageo. Y cuando tú lees Ageo, capítulo 1, léelo en tu casa, te suplico, léelo. Te va a impactar lo que dice allí. Porque Ageo profetiza y le habla justo a Salatiel. Y le habla que justo ahí en ese libro le llaman Josué. Pero su otro nombre ya vimos cuál es, ¿verdad? Jesúa. Ahí Ageo habla de estos dos. Habla de cómo ellos deben ir y edificar el altar. Es lo primero que se debe restaurar. Pero ahí en ese capítulo 1 de Ageo, después viene una reprensión muy dura para el pueblo. Todo el capítulo 1. Y la reprensión dura al pueblo es porque cuando el pueblo regresa, dice que ahí ya se habían instalado todos y ellos restauran el altar. Pero ¿qué crees que hicieron después de restaurar el altar?
dejaron de trabajar y cada uno se fue a su casa a atender sus asuntos. Y el atender sus asuntos, el irse a su casa y olvidarse de lo que Dios había dicho a través de Ciro. ¿Qué era? ¿Restaurar el altar? ¿Qué era? ¿Restaurar qué? ¿Edificar qué? El templo, no el altar nada más. ¿Qué hicieron estos hombres? Dejaron de trabajar, dejaron de estar en unidad, dejaron de estar unánimes, dejaron de dar y se fueron a decorar, a arreglar y a pintar sus propias casas. Es más, no me voy a esperar, vamos a Geo rápido, porque creo que sí es importante. Y además ya sabe que yo predico largo, entonces. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Ah? Bueno, y aunque no me inviten, Dios me puso de pastor aquí, pues ni modo. ¿Están ahí? Ageo 1. Perdón, capítulo 2 es la reprensión. ¿Sí? Sí. Lo siento, si era el 1 la exhortación. Dice allí: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, que es Josúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea, ¿qué? Reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fíjate, el profeta les está diciendo: es tiempo de que ustedes estén en sus casas decorándola, y mi casa está abandonada. Eso quiere decir que ya habían abandonado la obra. Sí, restauraron el altar, pero no restauraron la obra del templo. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¡Qué impacto!
Porque el Señor nos llama a trabajar como un solo hombre también. Y si tú y yo dejamos de trabajar, la obra del Señor se va a detener. Y eso significa negligencia. Eso significa retener la gracia de Dios. Y no hemos sido llamados a retener su gracia. Hemos sido llamados a dispensar la gracia y dar de gracia lo que de gracia recibimos. Por eso es importante que trabajemos, pero no en nuestros propios intereses. Piensa y medita: Señor, ¿cómo puedo trabajar para tu reino? ¿Cómo puedo trabajar para edificar tu casa? ¿Qué labores puedo empezar a realizar yo que ocasionen que juntos como hermanos y como piedras vivas, según el apóstol Pedro en una de sus cartas, tú y yo seamos edificados y juntos hagamos una casa espiritual donde Él pueda habitar? Esa es la labor. Tú y yo literalmente, pero es de manera espiritual, está pasando hoy lo mismo que sucedió con Esdras, que estamos edificando un templo para el Señor espiritual, una casa espiritual. En esa época fue físico, fue real, pero ellos se descuidaron y fueron a atender sus asuntos. No descuidemos nuestra iglesia local, hermanos, y la obra que el Señor nos ha encomendado de edificarle a Él una casa espiritual. Amén. Seamos diligentes con el trabajo y trabajemos como un solo hombre. Por eso digo, nuestros asuntos a veces pueden esperar. Cuando se trata de asuntos superficiales, no me estoy refiriendo a que dejes de atender a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si el paseo aquí, que si el paseo allá. Y no estoy diciendo con esto no te vayas de vacaciones. Lo que estoy diciendo es dale prioridad al Señor, porque tienes todo gracias a Él. Y a veces no le queremos dar ni un solo día para servirle, ni un solo día para trabajar al lado de nuestros hermanos. Cuidado con esa actitud, ¿sale? Fíjense Esdras 3, ya para acabar. Cuando llegó el mes séptimo, Esdras 3. No, eso ya lo leímos, ¿verdad? Nos quedamos en él por orden. En el 3 nos quedamos, ¿no? 6. Vamos al 6, gracias. Desde el primer día del mes séptimo, escucha esto, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, vuelve a decir, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Mira qué hermoso. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y los jefes de esas casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban
en alta voz mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué impacto. Imagínate que los más viejos, los ancianos, estaban viendo cómo se estaba volviendo a reconstruir el templo, y a ellos les tocó ver la primera gloria. Y por eso también después dice una profecía que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y sabes, no se está refiriendo solo a que sí se va a reconstruir literalmente el templo de Jerusalén, pero se estaba refiriendo a que Jesús, cuando venga y reine por 1000 años, ¿sabes dónde va a reinar? ¿Sí sabían ese dato? ¿Dónde? No, sí, aquí en la tierra, pero ¿en dónde? No en la nueva, en la actual. En la actual Jerusalén va a reinar. Ahí va a ser la capital del reino de Cristo. Y va a reinar por 1000 años el mundo. Y entonces ese templo va a ser reconstruido. ¿Sí sabían o no? Sí. Imagínate esa gloria postrera, que es la que Cristo va a traer. Sí será mayor que la primera. Ahora, tú sabes la historia, cómo acaba con Nehemías. Sí terminan reconstruyendo el templo. Y no solo el templo, los muros. Los muros también. Y viene un avivamiento. Pero yo no sé si tú sabes, el desenlace de Esdras y de Nehemías se queda en suspenso. Hay tensión en esos libros. No hay una resolución final. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera gloria que vendrá es cuando Cristo venga a reinar. Y tú y yo estamos edificando esa casa espiritual. Hagámoslo. Trabajemos como estos hombres. Y eso nos lleva al último punto, que es la adoración como un solo hombre. Dice que unos gemían y lloraban y otros gritaban y alababan. Y era tan fuerte el clamor de ambos que no se distinguía. Podríamos decir que había un clamor, y aunque era distinto, de quebranto y de adoración, de alabanza, ambos en uno solo hacían un solo clamor, una adoración como un solo hombre. Porque sabes, la adoración, amado hermano, requiere quebrantamiento y requiere alabanza también. La adoración a Dios tiene que ver con nuestra vida de obediencia, pero también con un arrepentimiento permanente. Por eso había un clamor en esos ancianos, porque ellos dijeron: ¿cómo pudimos descuidarnos? ¿Cómo pudimos pecar? ¿Cómo pudimos olvidarnos de Dios? ¿Cómo pudimos mezclarnos con las naciones paganas? Y por eso estaban quebrantados y gritaban y lloraban y clamaban diciendo: gracias por tu misericordia. Pero otros jóvenes decían: wow, se va a ver esta casa restaurada y levantada con gran júbilo y alabanza. Porque no solo obediencia, sino arrepentimiento permanente, pero además crecimiento constante se requiere en nuestra vida. Piensa cómo alabas al Señor y cómo le adoras, con el fruto que das de obediencia, con los cambios que permites que Él haga en tu vida. Esa es alabanza y adoración pura al Señor. Y para que haya cambio en tu vida necesitas arrepentimiento y quebrantamiento. Por eso ambas cosas se juntan en una sola y podemos adorar al Señor como un solo hombre. Amén. Saber que Dios está siendo glorificado y exaltado debe quebrantar nuestro corazón. Pregúntate si te conmueve la obra de tu hermano. Pregúntate si te conmueve la obra de Dios en tu propia vida. Pregúntate. Porque para el pueblo, hermano, ver el templo siendo reconstruido implicaba que su relación y su comunión con Dios estaba siendo restaurada. Para nosotros implica que estamos siendo edificados. Como lo dijimos, somos piedras vivas y el Señor se está haciendo una casa. En conclusión, hablando de estas 4 cosas, ¿cuál fue la primera? Dijimos que el Señor despierta el corazón para ser un solo hombre. En lo segundo, el Señor nos mueve a dar como un solo hombre. Número 3, el Señor nos lleva a trabajar como un solo hombre. Y número 4, el Señor nos lleva a adorar como un solo hombre. Y como un solo hombre significa que todos estamos revestidos de una misma naturaleza, la de Jesucristo, hombre. Hoy es nuestro Rey. Hoy Él ha ascendido al cielo.
y además está a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí para que seamos uno. Eso Él oró en Juan capítulo 17 cuando oró por sus discípulos. ¿Tú te acuerdas? Señor, santifícalos en tu verdad, hazlos uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en ti y en mí, porque la unidad se requiere, seamos como uno solo. Y por eso Efesios 4:13, con eso termino, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el uno solo hombre al que debemos aspirar y llegar a ser. Si tú deseas amar, imitar y ser como Cristo, entonces vamos a poder ser uno solo. Si tú deseas otra cosa, no vamos a poder ser uno. ¿Sale? Y que el Señor nos ayude en este tiempo hermoso de edificación que hemos tenido mutuamente. Amén. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a bendecir al Señor por su palabra. Padre, bendita es tu palabra. Es, Señor, dulce a nuestro paladar, porque entendemos hoy el gran deseo que tienes de llevarnos a la unidad, a ser todos, Señor, unánimes. Padre, para lograrlo necesitamos la vida de tu Hijo Jesús en nosotros. Ese hombre, ese varón perfecto que vivió una vida perfecta, sin pecado, recta, justa, santa, que hoy es nuestro modelo a seguir. Señor, en nuestras fuerzas no podemos, pero en tu gracia sí. Y no solo nos has dado tu gracia, sino nos has hecho dispensadores de tu gracia, para que nosotros y todos nuestros hermanos a nuestro alrededor, Señor, mutuamente nos edifiquemos y mutuamente tomemos gracia sobre gracia, Señor. Tomemos de tu plenitud, y en donde todos unidos, bien concertados por las coyunturas, como lo dice Pablo, podamos ir creciendo y edificándonos en amor. Ese es nuestro deseo, Señor. Gracias porque ver el ejemplo de la obra perfecta que hiciste en esos tiempos de desolación, en esos tiempos lúgubres, Señor, de sombra, en donde parecía que tú no estabas presente, Señor, haber podido, Señor, siquiera presenciar ese evento nos embarga nuestro corazón de admiración y nos sorprende el saber la obra que hiciste en tiempos de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, y ver cómo usaste a otros profetas para despertar los corazones. Señor, hoy tenemos tu palabra y hoy tenemos a Cristo revelado, Señor, que nos puede despertar el corazón, que puede encender nuestras vidas para trabajar en unidad, unánimes, como un solo hombre. Esa es mi oración para nuestra iglesia, Señor, que sigamos trabajando arduamente, no solo para lo material, sino para lo emocional y especialmente para lo espiritual. Que suplamos las necesidades unos de otros y nos alentemos, Señor, a las buenas obras. Que tu Espíritu Santo y tu bendita palabra nos guíe a partir de ahora a tomar decisiones sabias, a trabajar hombro a hombro, a fortalecernos en ti, Señor, a dejar el egoísmo atrás y a mirar, Señor, las necesidades de otros con amor, con misericordia, con paciencia, con mansedumbre y con humildad. Es nuestra oración, Señor. Te lo pedimos hoy y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Por último,